en Malaquías 2:16 y la palabra dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, un fenómeno en los famosos actores, actrices de novelas, de películas. Se casaban y se divorciaban. Este fenómeno se ha extendido a muchas personas hoy día. Ahí están haciendo lo mismo. Ahí se están casándose y divorciándose como si esto fuera algo normal. Pero espiritualmente no es normal, porque Dios es claro en su palabra. Para Dios el matrimonio no es un contrato temporal, sino un pacto de por vida. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. El matrimonio no fue algo temporal. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio como una unión permanente. La Escritura lo dice en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Amén. Observe tres cosas, 3 puntos en este versículo. Dice la Escritura: dejará, se unirá, y como tercer punto, serán una sola carne. Cuando Dios une a dos personas, no los mira como dos, los mira como una sola vida. Por eso cuando Jesús habló del matrimonio, dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, que el matrimonio no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Jesús está haciendo claro que fue Dios el que une al hombre y a la mujer. Y el primer matrimonio que nosotros observamos fue allá en el huerto del Edén. Adán y Eva fue la primera pareja que fue dada en matrimonio. Y quien unió a esa pareja fue el mismo Dios. La única cosa que rompe el matrimonio es la muerte. La Escritura lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 2. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Amén. Amén. Vemos que la mujer casada, dice la Escritura, está sujeta a la ley por su marido mientras éste vive. Está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Queda libre, en otras palabras, del matrimonio, solamente si fallece uno de los dos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, también dice el Señor: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Amén. Amén. ¿Te das cuenta que este versículo es más claro todavía? Ambos hablan de que lo único que rompe ese lazo matrimonial es la muerte. Es lo único. Mira, muchas personas hoy día se están divorciando y se casan con otra persona. Y normal, viven su vida con otra o con otro. Ya se divorciaron. Y dicen: bueno, yo ya me divorcié. Ante los hombres están divorciados. Pero ante Dios, tu marido es aquel. Tu esposa es aquella. Ante Dios, tú ya tenías un lazo matrimonial que debías conservar ese matrimonio, que debías luchar por ese matrimonio y no lo hiciste. El matrimonio termina cuando uno de los dos muere, dice la Escritura, pues hasta que la muerte los separe. Hay una confusión sobre la excepción por fornicación.
Esta es una confusión en muchas congregaciones inclusive. Y muchas congregaciones dicen, bueno, el matrimonio es, según el Señor, para toda la vida, pero también hay una excepción, que es por causa de infidelidad. Si el hombre es infiel, si la mujer es infiel, entonces por causa de infidelidad se pueden separar. Y ahí está la confusión. Porque, oiga bien, la Biblia, que es la palabra de Dios, no se puede contradecir. Lo que estoy diciendo, que Dios mismo no se puede contradecir. No es eso lo que está diciendo. Oiga bien, en ese versículo, no es eso lo que está diciendo el Señor. O sea, que si mi esposa es infiel, o que si yo le soy infiel, pues entonces ya me fuiste infiel, vamos a separarnos, porque ahí está la cláusula que el Señor dejó. No es eso. Y hay mucha confusión en este versículo. Muchos usan este texto para justificar el divorcio. Mateo, este es el texto, Mateo capítulo 19, versículo 9. Dice la palabra del Señor: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Existen diferentes versiones bíblicas. Algunas versiones bíblicas dicen que la cláusula para que ese lazo matrimonial se rompa es por infidelidad, dicen algunas versiones bíblicas. Otra versión bíblica dice por causa de adulterio. Y aquí estamos leyendo la versión Reina Valera, la cual menciona por causa de fornicación. Y mira, aquí está la confusión, y vamos a desenredar esta confusión de muchas personas que se agarran de este texto, repito, para justificar el divorcio. Observe, dice la Escritura: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y ahí está el detalle. En la Reina Valera menciona la salvedad, que es por causa de fornicación. ¿Por qué el Señor utiliza la palabra porneía, que es fornicación, y no utiliza la palabra moicheía, que es la palabra adulterio? Oiga bien, recordemos que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y el Señor utiliza la palabra griega porneía, que es la palabra para fornicación, y no utiliza la palabra moicheía, que es la palabra para adulterio. Y dice, la única razón en que pueden separarse es por causa de porneía, por causa de fornicación. Para entender esto hay que conocer la cultura del tiempo de los israelitas, de ese tiempo en el que estuvo Jesús. Hermanos, en el mundo judío existía algo que se llamaba desposorio. ¿Qué era el desposorio? Esto era un compromiso matrimonial, por decir algo, el noviazgo. Yo, hoy día, vamos a suponer, como todo joven, ¿verdad? Me voy a suponer, ya estoy en juventud y voy a la casa de una muchacha que me agrada y le voy a pedir permiso a los papás para jalar, para entrar en noviazgo con ella. En el tiempo de los israelitas, cuando Jesús estaba acá en la tierra, en ese tiempo, en esa cultura, esa jalencia, ese tiempo de compromiso entre esa pareja de que se iban a casar más adelante, ese compromiso se tomaba como una unión ya matrimonial, aunque no habían consumado el matrimonio, aunque no vivían juntos. Se tomaba ya como pareja. Inclusive, oiga bien, inclusive a aquellos que eran novios ya le llamaban a él marido,
Y a ella ya le decían que era la esposa de él, porque aquel noviazgo era algo tan legal en ese tiempo que ya se tomaba como matrimonio. Por ejemplo, la relación entre José y María. Dice Mateo capítulo 1, versículo 19. Vamos a poner este ejemplo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. Amén. Quiero que note que José y María no eran casados. Ellos estaban en ese compromiso, nada más. En otras palabras, estaban en ese noviazgo. Y note que no vivían juntos, pero la Biblia le llama marido. Dice la Escritura, José, su marido, quiso dejarla secretamente. La Biblia, la palabra de Dios, Dios ya lo llama marido, porque el compromiso ya tenía valor legal. Ese compromiso que había hecho José con María de que se iba a casar, ese noviazgo ya tenía un valor legal allá, al punto que ya le llamaban marido y mujer, aunque no habían consumado el matrimonio. Entonces, si durante ese tiempo se descubría infidelidad, si durante ese tiempo de noviazgo se descubría infidelidad de ambos, el compromiso podía romperse. Por esa razón es que José, dice aquí, José, su marido, quiso dejarla secretamente, a no ser por causa de fornicación, dice el Señor Jesús. ¿Qué es una fornicación? Fornicación es una relación sexual entre dos personas que no son casadas. Por esa razón es que el Señor Jesús menciona la palabra porneía, que es fornicación, refiriéndose a la única causa en la que pueden separarse es por causa de fornicación, o sea, que se descubra infidelidad en ese momento de noviazgo, en ese tiempo en el que ellos están apenas jalando. Está siendo claro Jesús, no está hablando de un matrimonio ya consumado. El Señor mantiene siempre la idea de que el matrimonio es para toda la vida. Todos aquellos matrimonios que ya han sido consumados son para toda la vida. El Señor Jesús, la cláusula que pone, la única que existe, está hablando de una infidelidad dentro del noviazgo, hablando en ese tiempo, en esa cultura, porque la pareja que estaba en noviazgo era tan legal que ya se tomaban como matrimonio. Eso es lo que Jesús menciona como fornicación acá en este texto. No se refiere a un matrimonio ya consumado, sino a la infidelidad durante ese compromiso que ellos tenían. Por eso vemos en el punto 4 que Jesús restauró el diseño original de Dios. Los fariseos querían justificar el divorcio, diciendo que Moisés lo permitió, pero Jesús les responde estas palabras en Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Amén. Hermano, Jesús estaba diciendo, el divorcio no es el plan de Dios. Fue una concesión por la dureza del corazón, pero el diseño original siempre fue un hombre o una mujer para toda la vida. Eso les está diciendo Jesús. El divorcio trae consecuencias espirituales. Por eso es que el Señor no está de acuerdo con el divorcio. El matrimonio, mis hermanos, es un pacto sagrado. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio debe cuidarse todos los días. Un matrimonio no se destruye en un día. Se destruye cuando se deja de perdonar, cuando se deja de hablar, cuando se deja de amar. Pero también se restaura cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón, cuando hay temor de Dios. Hermanos, el matrimonio no es fácil, claro que no, pero cuando Dios está en medio, Él restaura, Él sana, Él fortalece, porque cuando una pareja camina con Dios, el matrimonio no solo dura, sino que también vence.